la doctora Margarida Camargo, que en este día va a exponer que nos muestran los llamados procesos estructurales sobre la ruptura epistemológica de los sistemas jurídicos y sus instituciones. Bien, voy a hacer una muy breve semblanza de la doctora Margarida Camargo, a quien vamos a tener el gusto, el privilegio de escucharle. Ella es postdoctorado en la Universidad de Derecho, doctora en Derecho por la Universidad de Gama Faijo, máster en Derecho por la PUC Río Janeiro y bachillerato en Derecho por la Universidad Cándido Méndez, becaria de productividad CNPq, investigadora jubilada de la Fundación Casa de Río Barbosa, concentra sus estudios y publicaciones en las áreas de la teoría del derecho y del derecho constitucional. Autora del libro Hermenéutica y Argumentación. Doctora Margarida, ya estás, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Margarida, bueno, he dado una muy breve semblanza acerca de tu amplia trayectoria académica y solamente me resta expresar con mucho cariño y gusto tu presencia, un fuerte aplauso y adelante. Muchas gracias, profesor. ¿Todos me escuchan? ¿Me ven? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Okay. Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero empezar expresando un saludo muy cordial al profesor Rafael Sánchez Vázquez, a quien tengo el gusto de volver a ver. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes una vez más. Desde ya les pido disculpas por mi pronunciación en el español. No quiero causarles ninguna dificultad, así que, si me lo permiten, leeré un breve texto que preparé especialmente para este momento. La pregunta que orienta esta ponencia es: ¿qué nos muestran los llamados procesos estructurales sobre la ruptura epistemológica de los sistemas jurídicos y sus instituciones? Para ello, pretendo ofrecer una mirada sobre los nuevos instrumentos procesales que el Tribunal Federal de Brasil ha venido desarrollando en los últimos años, instrumentos que reflejan una nueva comprensión que el propio tribunal tiene de su papel institucional, a sugerir una nueva epistemología sobre el modo de interpretar y aplicar la Constitución. La jurisdicción constitucional brasileña ha presentado nuevas formas de actuación que desafían el papel tradicional de control de constitucionalidad de las leyes. Me refiero a los llamados procesos estructurales y a las audiencias de conciliación. Desde el punto de vista epistemológico, como sugiere el título de esta ponencia, se trata de nuevos métodos de extracción de sentido del texto constitucional, bajo una perspectiva tópica y pragmática. La tópica privilegia el problema como punto de partida para encontrar una respuesta adecuada en el sistema, permitiendo que los diversos focos de luz que lo iluminan revelen su complejidad. El pragmatismo, por su parte, nos conduce no solo a considerar las consecuencias de la decisión, sino también a tener en contra as possibilidades reais de sua efetividade. Os processos estruturais são ações complexas que rompem com o binômio tradicional em que uma parte ganha e a outra perde. Em eles participam diversos atores e sua execução depende em grande medida da atuação do poder público. Exemplos paradigmáticos são os desastres ambientais, que exigem indenização, reconstrução de vivendas, recomposição do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a adoção de medidas preventivas. O enfoque estrutural resulta particularmente relevante quando estão em jogo direitos sociais e coletivos cuja efetividade depende da implementação de políticas públicas.
Demandas relativas a la protección del ambiente, al derecho a la vivienda, a la salud y a la tutela de los pueblos originarios han exigido inovaciones procesales orientadas a su efetivación concreta. El proceso civil brasileño, seguindo la tradición norteamericana, ha relacionado los procesos estructurales con las acciones colectivas, y es de eso instrumental de que el derecho constitucional brasileño se sirve. La Corte Constitucional pasa a utilizar los nuevos institutos desarrollados por la dogmática procesal civil, sin que haya realizado, no entanto, una revisión crítica. De manera semejante, a Corte Constitucional colombiana también, el Brasil ha cobrado fuerza a la figura del llamado estado de cosas inconstitucional. Se trata de decisiones que reconocen una situación de violación persistente de derechos fundamentales, cuya superación depende de la actuación coordenada del poder público. En esses casos, la sentencia no se limita a declarar el derecho, define también un plan de acción que debe ser seguido. Y aquí radica la principal innovación. El Poder Judicial assume el papel de articulador de dicho plan, involucrando a agentes de los demás poderes y haciéndole responsable de monitorear su ejecución. Se trata de una ejecución en espiral, pues a medida que el plan se implementa, las metas y determinaciones pueden ser revisadas conforme a los resultados alcanzados. Los procesos estruturales consisten en un conjunto ordenado de actos jurídicos destinados a obtener una tutela judicial colectiva, capaz de transformar gradualmente un estado de cosas que viola derechos fundamentales en un estado de cosas apto para promover los derechos que de él dependen. El problema radica en que las audiencias destinadas a la formulación de los planos de acción con frecuencia implican negociaciones y conciliaciones que pueden, en lugar de garantizar derechos, suprimirlos. La Corte Constitucional pasa, entonces, a adotar una gramática conflitiva que no le es propia. En lugar de limitarse a verificar un derecho constitucionalmente protegido, se abre a la conciliación apoyada en la capacidad de transacción de las partes mediante la vía de la negociación. Absorber las tensiones que atraviesan los grupos afectados, el intérprete pasa a explorar una nueva epistemología o una nueva hermenéutica constitucional, de la cual emerge la función operativa del texto legal. En ese contexto, la perspectiva pragmática se hace más evidente. En países como Brasil, cujas constituciones están profundamente comprometidas con los derechos fundamentales, la judicialización de la política tiende a ser intensa. La Corte Constitucional es frecuentemente llamada a intervir en el ámbito político, sobre todo ante la omisión o insuficiencia de los poderes públicos en la implementación de políticas y demás medidas orientadas a la garantía de derechos. De cuestiones cada vez más complexas, hemos empezado a observar ministros promoviendo conciliación en sus propios gabinetes. Paralelamente, la Corte, la brasileña, creó el Centro de Mediación y Conciliación, responsable de la búsqueda e implementación de soluciones consensuales en el Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, dividido el centro en dos núcleos específicos, el NUPEC, Núcleo de Processos Estruturales Complexos, y el NUSOL, Núcleo de Solución Consensual de Conflictos. El NUPEC tiene por finalidad apoyar a los despachos en la identificación y tramitación de acciones estruturales y complexas, con repercusión econômica e social significativa, elaborando ditámenes e informes técnicos destinados a instruir os processos. El NUSOL, por su parte, tiene como objetivo apoyar a los despachos en la búsqueda e implementación de soluciones consensuales para conflictos procesales y
pré-procesales. De este modo, el Supremo Tribunal Federal abre un diálogo con los demás poderes e com a sociedade civil organizada, a partir de atribuições que ele próprio tribunal se otorga. Para legitimar suas ações, o tribunal procura valer-se da dogmática do direito processal civil, que ha incorporado dinâmicas diferenciadas como a justiça multiportas, orientada à conciliação e os processos estruturais aplicáveis a ações de maior complexidade, e cujo desenlace é, por natureza, desafiante. Estimula a produção doutrinal mediante dossiês temáticos, a Corte e o título. A Corte estimula a produção doutrinal mediante dossiês temáticos em la revista que edita e inspira também investigações acadêmicas, incluídas teses e dissertações em los espaços universitários com los que mantém interlocução. Además de la gramática estrutural que adota, o tribunal busca uma semântica capaz de materializar os novos institutos que desta maneira se vão consolidando. Atribui nomes que traduzam melhor suas práticas, como governança judicial colaborativa, audiências de conciliação e audiências de contextualização. As duas últimas, de conciliação e contextualização, foram formalmente incorporadas ao glossário institucional da Corte, mientras que a primeira, mais provocadora, não prosperou. São novas atribuições que a Corte se concede a si mesma e que podem estar alterando os limites da jurisdição constitucional. Ante as dificuldades para produzir resultados concretos, a Corte se abre à la conciliação e negociação. Como conclusão, he procurado, em poucas palavras, apresentar os novos instrumentos processais criados pela Suprema Corte Brasileira a partir de uma nova compreensão que o próprio tribunal tem de si. A ênfase inicial em la tópica e la pragmática buscou evidenciar a preponderância do problema sobre o sistema. Essa perspectiva, aunque bem intencionada, pode engendrar uma nova epistemologia capaz de debilitar a normatividade constitucional, em la medida em que a transação encontra espaço em las audiências de conciliação e em las negociações. Cabe observar, además, que uma nova dogmática jurídica empieza a delinear-se a partir da doutrina, sem que discussões relevantes passem por el filtro del poder legislativo, lo que planteia interrogantes sobre os limites de la jurisdição constitucional e la legitimidade de las práticas conciliatórias. Muitas graças por sua atenção. Doctora Margarida Camargo, qué alegría de escucharle. Realmente ha sido una brillante disertación. Solo me resta expresar nuestro cariño, admiración, respeto y agradecimiento. Muchísimas gracias. E dito lo mismo, professor. Um grande e afetuoso abraço. Abrazo.